Un honor estar aquí. Vamos a platicar por un momento corto algunas cosas, algo de la experiencia de Bachoco y lo que hemos hecho. Pero primero, la primera reflexión es pues que estamos viviendo todos una época de cambios, una época de muchísimos retos, como todos sabemos. Desde antes del COVID ya veníamos con algunos cambios de gobierno, de inseguridades en el país, de modificaciones de algunas leyes, y luego nos cae el COVID y bueno, pues esto viene revolucionando muchísimo pues todo lo que hacemos y a lo que estamos enfocados. Entonces la pregunta es si nos tocó vivir una época de cambios, y la reflexión es si esta época de cambios es un cambio de época o es una época de cambios, ¿no? Entonces, un poquito la analogía es si realmente está cambiando tanto el mundo, pues quizás sea un parteaguas y un cambio de época que vendría a modificar muchas de las cosas que hacemos los humanos, ¿no? Porque ya estamos hablando de un cambio global. Pero bueno, mientras hacemos esa reflexión, por lo que hemos estado haciendo, lo que yo he estado haciendo es pues un poco de cómo analizamos esta incertidumbre en la que vivimos, ¿no? Los cambios vienen, las crisis vienen y nos llevan a pensar qué hacer en momentos de incertidumbre. Y yo creo que desde mi punto de vista, la incertidumbre, pues es una época de oportunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque en una época de certidumbre, en una época donde las cosas funcionan bien, la pregunta es, ¿quién es más vulnerable, no? Y yo diría, pues las empresas chicas. O sea, ¿quién es más fuerte cuando hay certidumbre? Pues yo diría, el que tiene capital, el que tiene un know-how, el que tiene sistemas y que tiene modelos, el que tiene marca, presupuestos. Y entonces lo que sucede es que en momentos de incertidumbre el más vulnerable termina siendo la gran empresa. Entonces eso es una época de oportunidades. Cuando se mueve el tablero, cuando se empieza a mover todo, eso es una época enorme para hacer cosas diferentes, ¿no? Y hace unas semanas leí una frase que me encantó y dice, "The future doesn't fit in the containers of the past", ¿no? O sea, estamos pensando queremos imaginarnos el futuro con nuestro pasado y simplemente pues no entra, ¿no? Ya no embona, ¿no? Y entonces al mismo tiempo dices, oye, ¿cómo le hago para encontrar la salida? Y entonces mi pensamiento es, pues back to the basics, ¿no? A ver, vamos a pensar los que estamos en marketing, ¿qué hacemos, no? Y revisando un poco ahí los libros antiguos de marketing y de Kotler, y que se le considera como al papá de la mercadotecnia, lo que encontré fue lo siguiente. O sea, la definición de marketing es, según Philip Kotler, es un conjunto de acciones y prácticas que tiene como objetivo principal aumentar el comercio y la demanda. Así de fácil y así de difícil. Tenemos que aumentar el comercio y la demanda. Y ahora el tema es, yo creo que confundimos un poco el tema de estrategia online, estrategia offline. Entonces, al final, nosotros, los que estamos en el marketing, tenemos que generar mayor demanda. Ese es el objetivo, generar mayor demanda. Oye, si lo vas a hacer offline, online, o cualquier otro online que surja en el futuro, bueno, esa es realmente la chamba que tenemos los que estamos en este negocio del marketing, que ahora es más complejo que antes. ¿Por qué? Pues porque todo está cambiando, ¿no? O sea, cuando tú lees las lecturas de mercado y los comportamientos del consumidor, entonces va cambiando el consumidor y por otro lado va cambiando la tecnología. Entonces tienes que embonar esas dos cosas y luego te dicen, no, pues el futuro no cabe en la historia del pasado. Entonces tienes que regresar a la base y decir, a ver, ¿qué hacemos nosotros? ¿A qué nos dedicamos, no? Y a lo que nos dedicamos es a generar demanda. Y esa generación de la demanda, de mayor demanda, bueno, pues hay que construirla y hay que hacerle más cosas. A esa teoría de Kotler yo le agregaría dos cosas que están muy ahora, que han venido cambiando muchísimo en los años. Y una sería ser socialmente responsable. Ese sería un agregado a esa definición de Kotler. Y ser sustentable, ¿no? Creo que son dos cosas que vienen en la modernidad de las organizaciones y que nos van a ir marcando hacia enfrente. Entonces, el punto es, la estrategia offline, online es importante, desde luego que es importante.
El tema es que conecte con el consumidor, que conecte con tu mercado meta, que entiendas hacia dónde vas, cuál es tu mercado y por qué queremos cambiar, ¿no? Ahora, la pregunta es, o una de las formas para poder generar demanda, y uno de los temas, y hay muchos, es la diferenciación, la innovación, ¿no? Ahora todos queremos innovar y todos queremos cambiar, ¿no? Y la pregunta es, ¿para qué quieres cambiar, no? Entonces, no necesitamos cambiar por cambiar, necesitamos tener un objetivo del por qué queremos cambiar. Y hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, se llama Thank You for Disrupting, y el escritor se llama, es Jean-Marie Drew, que es el presidente de TBWA, que es una agencia internacional importante en el mundo, de las mejores. Y esta persona habla de las características que tienen las personas o los líderes disruptivos. Y habla pues, de muchos líderes, ¿no? De Jobs, habla de Jack Ma, de Alibaba, habla de Jeff Bezos, que ahora que pues, está más de moda que cualquiera, ¿no? Pero habla de muchas compañías muy interesantes, algunas como unas 20 compañías y líderes, pero al final lo interesante es lo que este cuate termina resumiendo y dice, las mentes disruptivas tienen 3 características. Una visión clara de lo que quieres hacer. 2, una competencia técnica. Si quieres hacer algo, tienes que ser bueno para algo, ¿no? Y número 3, un tomador de decisiones rápida, ¿no? Entonces, el libro es interesante porque te ubica de para qué queremos ser disruptivos y para qué queremos ser diferentes, ¿no? Bachoco, en la empresa donde yo trabajo y donde llevo muchos años, pues también fue disruptiva en su momento y fue diferente. Somos diferentes cada día, estamos tratando de ser diferentes, pero tenemos que encontrar esa diferenciación donde conecte con mi mercado meta. Ese es el tema, ¿no? Y luego la gente me pregunta, pues a ver, tu estrategia online. Dios, claro que tengo un desdoblamiento online y estamos aprendiendo todos, pero lo importante no es, lo importante es tu marketing, cómo englobas todo en tu estrategia para que pegues y conectes con el consumidor. El offline va a seguir ahí en algunas categorías más que en otras. Hoy está modificándose todo, pues desde luego, está cambiando todo, ¿no? Pero lo importante es Bachoco, ¿qué hizo, no? Pues como todos ustedes saben, pues tenemos una campaña y como hemos hecho muchísimas cosas, pero los 15 minutos que tenemos no va a alcanzar para compartir muchas de ellas, pero una pues fue la campaña que todos ustedes conocen y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó, no? O sea, ¿por qué se nos ocurrió eso de poner a un protagonista icónico en el huevo en vez de poner un platillo así muy bonito con huevos con chorizo y demás, ¿no? Y bueno, la respuesta es muy sencilla, o sea, Bachoco desafió lo convencional. Y ese es el tema, ¿no? O sea, si tú estás en una industria, en diferentes tipos de industrias, si estás en la industria electromecánica, si estás en la industria de los alimentos o estás en la industria de la comunicación, lo importante es desafiar el convencionalismo. Y ese convencionalismo es terrible, ¿no? O sea, nos ataca, nos abruma y romper con él necesitas ser valiente, necesitas hacer muchísimas cosas para poder hacer algo distinto, ¿no? Que en su momento la campaña, pues como ustedes la conocen, es una campaña simple, salió en espectaculares, tenemos 35 años con el mismo drive de comunicación, algo muy interesante porque la creatividad, o sea, obviamente es una campaña simple, es una campaña mexicana, es una campaña inteligente, obviamente, pero es una campaña que es consistente y lo difícil de la consistencia es la creatividad y la consistencia son como 2 factores con los que tienes que lidiar y tienes que romper para que la vayas haciendo vigente, ¿no? Entonces, algo de lo que hicimos, pues fue eso, ¿no? Ahora, hablando de esa creatividad, que me tocó vivir, o me ha tocado vivir ese enfoque de decir, en el offline, antes era, oye, pues a ver, vamos a hacer la creatividad para un año, y salíamos con 6 versiones, seis versiones de los huevos y de los pollos, que hacíamos en un año. Entonces poníamos 3 en un semestre y cambiamos el periférico y poníamos otras aquí y allá en ciudades y demás, en puras carteleras, y luego poníamos las otras 3 creatividades, ¿no? Y decíamos, wow, qué creativos somos, está cañón esto, está súper difícil, ¿no?
Pero llega el tema del online y llega pues todo lo que estamos viviendo y bueno, pues hoy hacemos 6 versiones diarias, ¿no? Entonces el punto es la creatividad de lo que tú hagas, en lo que hace tu negocio, debe de ser retada. O sea, la creatividad a veces creemos que es como pues un tipo que se le ocurren cosas muy locas y por el hecho de que se le ocurran cosas muy locas, pues tienes que aceptarlas, ¿no? O sea, es como si alguno de aquí es ingeniero y ha trabajado en plantas, yo digo que la creatividad es como exigirle a la línea de producción cero errores o un lineamiento objetivo, ¿no? La creatividad debe ser retada, la creatividad debe ser exigida. Si tú trabajas con agencias, trabajas con diferentes compañías que dicen ser creativos y que dicen hacer creatividad, hay que exigirle. O sea, yo trabajo con Terán TVWA desde hace 35 años y todos los días exijo más creatividad. Es una relación increíble y a veces cambian los creativos y se va modificando todo el esquema, pero al final, bueno, pues es lo interesante y lo entretenido. Y la otra cosa es que la creatividad debe de venir de personas que entienden las marcas, que viven las marcas. O sea, si tú tienes una agencia que te está dando creatividad y esa agencia no entiende muy bien el negocio donde tú estás, mételo al negocio, mételo a la línea, mételo al mercado, mételo a tus plataformas para que entienda cómo es que el consumidor y todo el proceso comercial, comunicación, etcétera, sucede, porque entonces ese creativo va a generar mejor creatividad, ¿no? Ahora, lo que decíamos hace un momento, el proceso de transformación del online, pues ha sido impresionante, ¿no? O sea, nosotros hemos modificado muchísimo de lo que hacemos por todo este tema online. Entonces, ¿y qué ha pasado desde mi punto de vista con el online? O sea, que con las estrategias online. Número uno, yo diría, nosotros somos una compañía de alimentos, ¿no? Yo diría que estamos un poquito más tarde que otras compañías que son pues de electrónica, en fin, o por el tipo de producto que manejan. Pero los alimentos vienen corriendo a todo, ¿no? Entonces nosotros estamos en un proceso muy fuerte de venir modificando lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora, ¿cuál sería, si me preguntaran, cuál es el aprendizaje del online? Pues yo diría que la relación tiempo, velocidad e impacto, ¿no? La relación tiempo, velocidad de impacto. Esas 3 variables vinieron a cambiar en el mundo online, ¿no? Porque la marca es como estar al día, ¿no? Es decir, el online, los negocios online ahora lo que nos hacen es, tienes que estar al día. Antes la creatividad te daba espacios para ir como actualizando tu estrategia de comunicación con tu consumer, ¿no? Pero hoy por hoy, la marca, o sea, este estar más al día, pues te reta a que tu marca también viva el día y que sepa qué está pasando, que entienda el consumidor en el momento, ¿no? Este tema de los lives, que es impresionante, o sea, yo veo los lives en el negocio donde yo estoy, en los alimentos, y es como completar una experiencia, ¿no? O sea, el live o sea, y cuando digo lives, pues estamos hablando de muchos formatos de comunicación, ahora hemos estado trabajando mucho con chefs, con recetas, con experiencias en el asador y demás, y es como cerrar la pinza de esa experiencia que hoy, lo que decimos los que estamos en el marketing, pues ahora es un mundo de experiencias, es lo que tenemos que ir desarrollando más, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los retos del online? Pues yo diría aguas, porque el aparenta, por alguna razón, ser más económico y eficiente que el negocio offline. Y para los que estamos en esa transición, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Porque luego haces los números de tu presupuesto y comparas y dices, no, pues esto está muy bien. Sí, pero lo que hay que tener es la eficiencia y la efectividad. Ya tenemos, o sea, la gran diferencia que tiene este mundo online es que puedes evaluar, hay data, o sea, puedes saber qué está pasando, cuáles son tus impactos, etcétera, ¿no? También demanda más expertise, ¿no? Porque hay muchísima gente que está evolucionando, ya hay muchas agencias, ya hay mucha gente que está evolucionando, pero la verdad es que estamos aprendiendo todavía, estamos modificando, es infinito lo que viene, el cambio en el consumidor y el cambio en la forma de hacer negocios es gigante hacia donde va todo esto, ¿no?
Y lo que dije hace un momento, pues estás pegando dos cosas, ¿no? O sea, se están moviendo los medios y se está moviendo el consumidor al mismo tiempo. O sea, yo no me acuerdo de haber tenido una época donde se muevan las dos variables al mismo tiempo y empatar eso, pues es muy complejo, ¿no? Y bueno, como algunas recomendaciones, yo diría, pues hay que entender ese target, cómo se comportó, cómo se comporta, cómo es el negocio donde estás y tener cuidado con el timing, porque el timing es importantísimo en todo este tema de la comunicación. Y hablando, ya por último, hablando de la innovación, pues la innovación pues es parte de lo que hemos estado hablando, pero yo diría, si nosotros, o sea, todo el mundo quiere innovar ahora, es como la palabra de moda, ¿no? El otro día me decían, pues es que innovar ya no es una palabra tan innovadora, ¿no? Me gustó la frase, pero el tema es innovar, tenemos que entender qué es innovación y sí, innovar es atreverse, es cambiar, ¿no? Tenemos que romper, tenemos que desafiar los convencionalismos y eso no es fácil, se dice fácil, ¿no? Si no tienes claro para qué quieres cambiar o para qué quieres innovar, pues vas a estar cambiando cosas sin sentido, ¿no? Y yo creo que mucho de la innovación viene de la inconformidad. O sea, si tú eres un inconforme con lo que haces en el buen sentido de la palabra, vas a poder ser más creativo, vas a poder ser más innovador, ¿no? Vas a poder cambiar cosas. Y yo lo que siempre he dicho es, si tú quieres, si tú quieres innovar, si realmente innovación para mí es que tú cambies la industria donde tú estás. Si tú no cambias la industria donde tú estás, pues eso se llama quizás una mejora a tu línea, quizás se llama creatividad o extender una línea o un producto, un empaque, un diseño, pero si realmente quieres innovar, tienes que cambiar la industria donde estás. Y eso es muy difícil, cambiar la industria donde estás. Hay miles de ejemplos de innovaciones que cambian la industria. ¿Cómo puedes saber si cambias la industria o no? Pues es muy sencillo, o sea, pues o la competencia te está siguiendo o tú estás siguiendo a alguien en algo, siempre. No hay términos medios. O tú sigues a alguien o alguien te sigue a ti. Entonces, para mí, innovación es modificar algo en tu proceso y poder cambiar la industria donde tú estás. No importa cuál sea la industria y no importa lo grande o chico del cambio. Lo importante es que cambies la industria, ¿no? O sea, si tú estás cambiando de equipo de transporte, de llanta, por decir un ejemplo, o sea, si tú cambias el tipo de ring de tu camioneta que lleva el delivery del punto A al punto B, y tú modificas eso porque se te ocurrió que tenía un mejor rendimiento, whatever, y de repente la competencia lo haces tú y todo el mundo te empieza a seguir, estás innovando, ¿no? Si no, no estás innovando. O sea, si tú sacas un producto nuevo, un empaque nuevo, un diseño nuevo, eso es una extensión de línea, es una mejora del producto, etcétera, ¿no? Entonces, es una palabra ruda, pero yo peleo con eso constantemente. No tengo ningún problema en mejorar y en hacer extensiones de línea, pero innovar es mucho más complejo que eso. Y como decía mi compañero anterior, decía, oye, hay que equivocarse desde luego, ¿no? Hay una frase padrísima que se llama failing forward, ¿no? Si vas a caer, si te vas a equivocar, ¿sí? Tienes que caer enfrente, ¿no? Y una y otra vez. Entonces, lo único que no se vale, lo único que no se vale cuando te caes, que te vas a, si vas a innovar y quieres cambiar una industria, te vas a caer de seguro. Entonces, creo que lo único que no se vale es no aprender. No aprender eso táchenlo. Si se equivocan, aprendan, revisen qué fue lo que pasó, en qué la regamos, cómo puedo hacer para hacer esto mejor, ¿no? Y con eso termino la plática porque pues estoy aquí con el reloj tratando de que esto sea lo más rápido posible. Y si hay alguna pregunta, encantado de responder.